Coronel. Aquí traigo los informes recibidos por la sede número 5 de las Fuerzas Armadas rusas en el día de la fecha. Lunes 25 de septiembre. Y bien, ¿de qué se trata hoy? ¿Cuál es la situación de la guerra allí fuera? ¿Cómo siguen los conflictos en las ciudades principales? ¿Los casos de los grupos rebeldes emergentes siguen tomando fuerza? ¿Alguna otra capital caída como Tokio o Buenos Aires? ¿Alguna ciudad arrasada? ¿Otro centro religioso caído como el Vaticano o la Mezquita Sagrada en Arabia Saudita? Sí, señor. Para empezar, la guerra aún no ha llegado a su apogeo. De hecho, hemos detectado un incremento abrupto en los conflictos de alto nivel. Pareciera que la pandemia ocasionada por el virus X ha afectado a más del 50% de la población y se estima que de seguir a este ritmo en un año este número ascienda a un 70-80%. Esto claro, en comparación con el número de supervivientes que se tiene registro. Pues los censos en este momento son muy difíciles de llevar a cabo. Se estima que solo queda un 30% de la población mundial que existía antes de la pandemia y el inicio de la guerra. Si las predicciones de nuestros estadistas son correctas, para finales de este año solo quedará el 15% de humanos que había antes. Y a menos que esto logre detenerse en los años venideros, la población seguirá disminuyendo. ¿Crees que me importan las estadísticas o los números? Quiero hechos, soldado. Cosas que nos sirvan para seguir en pie en esta guerra. Información. ¿Qué me tienes? Sí, señor. Con respecto a nuestros enemigos. Sabemos que Estados Unidos planea un ataque generalizado al territorio chino. Esto por la gran concentración de zombies que se encuentran en este país. Son alrededor de un 10% de todos los zombies que existen en el mundo. China, si no fuera por sus fuerzas armadas, ya hubiera desaparecido del mapa. Pueden contener a sus zombies y por lo que sé, han trabajado en una nueva cepa del virus X y planean lanzarla en Estados Unidos. Se desconoce el método que usarán o los efectos de la nueva cepa. Nos mantenemos al tanto de ello. Bien. ¿Los grupos rebeldes? Dime, ¿cuál es la situación? Nuevos movimientos de grupos se están armando por todo el mundo. Algunos incluso han tomado el control de algunas naciones no tan atacadas. Tales como en México, Francia. En la India o Asia son muy pocos. Creemos que desaparecerán. Algunos con renombre. Los Hijos del Sol Rojo en Japón. Son, creo, los más organizados. Cuentan con más de 100.000 personas y tienen influencia y campamentos por todo el país. Aunque su ejército es pequeño. Creo que tratan de generar un nuevo gobierno y limpiar la isla de zombies y enemigos. En África. Uno de los más problemáticos. Los Aulladores del Desierto. Son un grupo centralizado en Egipto. Aunque los registros de sus primeras apariciones vienen de más al sur. Es la unión de varios grupos pequeños emergentes y con poder de influencia. Creemos que tras adquirir fuerzas se asentaron en un punto estratégico. Aunque como los Hijos del Sol Rojo, tienen influencia en varias partes del continente. Y se cree que tienen miembros con capacidades sobrenaturales. Aunque no cuentan con un ejército bien establecido. Son muy territoriales. Pero no salen de su porción de tierra. Entrar en conflicto con ellos sería innecesario. Bien. Manténme al tanto de ellos. ¿Y qué me dices de América? ¿Cómo van los grupos rebeldes? Pues, Estados Unidos es el país más controlado. Ningún grupo prospera allí, la verdad. Todos los grupos son desmantelados o son demasiado pequeños como para darles importancia. Debajo de ellos, la mayoría de países latinoamericanos está perdido. Las comunicaciones o señales de vida han cesado hace tiempo en algunos de ellos. Pero en otros aún persiste con fuerza. Tal es el caso de México, quien recibió una de las bombas al inicio de la guerra. Y que ahora cuenta con un nuevo gobierno rebelde nacido del sur del país. Se lo conoce como los Reavivadores de Dios. Creo que es el único grupo rebelde aparentemente religioso. Aunque sus prácticas no son para nada pacifistas. Más que eso, son todo lo contrario a los otros grupos. Buscan destruir a todo el que se oponga a ellos. Por lo menos tiene 3 grandes sedes en algunas ciudades. Se encuentra en conflicto con grupos más pequeños del mismo país. Busca absorber a todos. Y a su vez, tratan de expandir el territorio que ocupan. Por el momento solo lograron ocupar una pequeña porción de El Salvador. Sus intentos por subir hacia Estados Unidos son mitigados por la misma nación.
aunque aún no cesan. Creemos que cuentan con conocimiento de lo sobrenatural, aunque no son muy avanzados. Ajá. Terminemos con los locos religiosos. ¿Qué más tienes? Háblame sobre ellos. ¿Se refiere a Deucareón, señor? Pues, por ahora es el más estable de todos. Cuenta con al menos 20.000 personas o más. De todos los grupos es el que posee más alcance diplomático. Quien tiene un ejército más organizado. No posee tantas influencias. Pero el conocimiento que posee acerca de lo sobrenatural excede al nuestro. Y sus soldados. O mejor dicho, sus guerreros. ¿Qué pasa con ello? ¿Recuerda que avistamos a una descendiente entre sus filas? Sí, ¿qué más da? Nosotros tenemos uno y es mucho más fuerte que ella. En Argentina fueron avistados hace 1 o 2 meses 2 descendientes más que viajaban juntos hacia Deucareón. Y luego se los vio en el mismo grupo. 3 descendientes, en un mismo grupo. ¿Saben de quiénes se tratan? La única que registramos fue a la primera. Su nombre es Nagame. Descendiente de Ortro. Domina el modo posesión. ¿Y los otros? No sabemos. Aunque creemos haber descubierto a uno de ellos rondando en una ciudad donde estamos llevando a cabo el experimento del proyecto Mito. Un convoy de reconocimiento fue atacado por los Uzas Chelobeca. Y estos fueron asesinados. Días después, la cámara interna del convoy registró movimiento en su cabina. Era un superviviente el cual se llevó el libro en el que se estaba tomando toda la información del experimento del ecosistema en la ciudad. La grabación no es muy buena. Pero en ella se alcanza a distinguir bien los rasgos de la persona. Un niño latino. De unos 14 a 15 años. Pelo oscuro y largo. Con aspecto descuidado. Parecía llevar varios días en la ciudad. Con señales de batallas. Y lo más importante. En la grabación puede notarse en el área del cuello del niño. Un collar. Negro. Con picos blancos y un dije dorado conformado por las cabezas de 3 perros. El collar fue buscado en los registros antiguos. Es el cuarto del que tenemos conocimiento en la actualidad. El collar. Aunque sea obvio. Pertenece al dios Cerberos. De la mitología griega. Protector de las puertas del inframundo. Ja, es un simple niño asustado. Aunque el hecho de verlo en esa ciudad es prueba de su fuerza. O por el contrario de su mala suerte. ¿Tienen idea cuál es su nivel? Desconocemos ese dato, señor. Aunque si es uno de los 2 que estaba en Argentina, quiere decir que hizo un gran trayecto hasta la ciudad en donde estamos realizando el experimento con el proyecto Mito. Hay muchos peligros en ese tramo. Y si recuerda, recopilamos datos de los grupos importantes de cada país y sus estados. En Argentina había uno muy peligroso el cual estaba en un aparente conflicto silencioso con Deucareón. Su nombre era Ojo del Diablo. Los registros hablan de que desaparecieron antes de que las bombardas cayeran en esa ciudad. Los 2 descendientes no identificados, el de Cerberos y el otro, se encontraban en esa misma ciudad. Si contribuyeron a su derrota, deben al menos dominar muy bien el modo semidios. Ambos dominan el posesión. ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Fue hace 1 o 2 semanas. Los recuerdos son borrosos. Todo ocurrió muy rápido y de repente. Nos conectamos. Todos los descendientes éramos 10 en total. Fue por ellos. Por su batalla. El descendiente de Cerberos y otro, uno de fuego. Parecía un dragón. Los otros solo eran siluetas. Creí que era un sueño. Pero, ese niño es igual al que vi. Aunque cuando yo lo vi, estaba en modo posesión, y su aspecto era más monstruoso. ¿Con que ese es el nivel de conexión de los descendientes? Vaya. Este mundo no deja de sorprenderme. Deberíamos ir a buscarlos. No es necesario. Tarde o temprano. Todos vamos a cruzarnos. Lo que definirá lo que ocurra en ese momento será ver si nuestros pies se apuntan entre sí, o al contrario, apuntan todos hacia el mismo lado.